Bueno, buenas tardes. A continuación vamos a explicar un tema de ecuaciones diferenciales que es el factor integrante. Vamos a explicar de modo general la teoría y los ejemplos. Bueno, el factor integrante es una expresión, tengo una ecuación diferencial de esta forma y esta ecuación diferencial no es exacta. Bueno, pero no es exacta, ¿cómo hago para resolverla? Entonces no es exacta significa que las derivadas parciales cruzadas no dan iguales. Entonces, si hubiera una forma de convertirla en exacta, entonces deberíamos encontrar una expresión que transforme a la ecuación diferencial asterisco en exacta. Es decir, que al multiplicarla por ambos lados, en la primera y en la segunda, me da ecuación diferencial exacta. Es decir, que las derivadas parciales cruzadas den iguales. La derivada parcial de todo este primer término con respecto a y, y la derivada parcial de todo este término con respecto a x cruzadas con el contrario. Bueno, pero como no podemos explicar así de forma general, porque tendríamos que saber, tenemos que resolver una ecuación diferencial en derivadas parciales, la cual es más complicada que el tema actual. Entonces vamos a considerarlo por casos. El primer caso es que esa función solo depende de x, el factor integrante solo depende de x. Entonces en todos los tres casos, lo primero que hay que hacer es hacer esta resta. Cuando ya se hace esa resta, en este caso 1 se divide por n. Y al hacer todo esto, si me da una función que solo depende de x, o una constante también me sirve, entonces sería de caso 1 y podríamos hallar el factor integrante. ¿Cómo se halla el factor integrante? E a la integral de todo esto. Bueno, entonces en este primer ejemplo, pues lo primero que deberíamos hacer es probar que no es ecuación diferencial exacta. Entonces sacamos lo primero, lo que viene con dx sería m y lo que viene con dy sería n. Entonces yo derivo con respecto a m. Entonces con respecto a y, pues 3x se cancelaría porque no tiene y. Y este sí tiene y, entonces el 2 pasa a multiplicar, 2 por 2, 4, entonces me daría 4y. Y en la siguiente, vamos a derivar con respecto a x, entonces la x es la única que se deriva. Entonces la deriva de x, 1. Y todo lo otro, como es constante, queda quieto. Entonces quedaría simplemente 2y. Entonces no es exacta porque debían de haber dado iguales. Entonces como en este primer caso, siempre vamos a hacer las restas de estas dos. Y en este primer caso vamos a dividirlo por n, que en este caso es 2xy. Entonces yo hago la resta, me quedaría 2y sobre el denominador. Todo esto pues no depende solo de x, pero sencillo, se simplifica, 2 y 2 se cancela, y con y se cancela. Es decir que me quedaría 1 sobre x, que solo depende de x. Entonces el factor integrante sería e a la integral de lo que me dio anteriormente, es decir, e a la integral de 1 sobre x. Bueno, pues la integral de 1 sobre x, pues es el logaritmo natural de x. Si por alguna razón aquí hubiera aparecido un 2 logaritmo natural de x, ese 2 sube como exponente, sería el logaritmo natural de x al cuadrado. Pero como no está, pues queda sencillo. Entonces exponencial con el logaritmo se cancela, me queda solamente lo que está adentro, x. Bueno, ahora sí. Si este es el factor integrante, al multiplicar todo el m anterior y todo el n anterior por x, entonces debería dar una ecuación diferencial exacta. Es decir, esta debe ser exacta. Entonces vamos a probarla. Entonces vamos a empezar de nuevo como si hubiera empezado del comienzo. Todo esto va a ser m y todo esto va a ser n. Entonces la m sería con respecto a y, o sea que todo esto se cancela. Y la derivada de y cuadrado, pues el 2 vas a multiplicar, 2 por 2, 4, entonces 4xy. Y el n se deriva con respecto a x,
Entonces sería la derivada de x cuadrado sería 2x. Entonces ese 2 al multiplicar con el 2 de abajo sería 4xy. Bueno, ahora sí es exacta. Bueno, entonces siempre recordamos la parte de ecuaciones diferenciales exactas. Esta m, como ya probamos que las derivadas parciales cruzadas son iguales, entonces va a tener solución. Eso ya me asegura la solución. Entonces, esta f es la solución que estamos buscando. Entonces la derivada parcial de f con respecto a x es m y la derivada parcial de f con respecto a y va a dar igual a n. Toca usar esas dos hipótesis. Entonces la función que teníamos inicialmente, que ahora es desconocida, se derivó con respecto a x y me dio todo esto. Entonces la operación contraria de la derivada sería la integración. Pero como estamos derivando con respecto a x, acá estaríamos integrando con respecto a x. Más una constante de y. ¿Por qué una constante de y? Pues porque yo me quiero devolver y yo derivo esto con respecto a x. Pues esta integral con la derivada con respecto a x se va a cancelar. Y me quedaría lo de adentro nomás. Y esta, que es una función de y, al derivarlo con respecto a x, pues se cancela. Es decir, que me quedaría todo esto. Entonces siempre vamos a tener que agregar esa constante y. Listo, entonces ya hago la integral con respecto a x. Entonces la integral de x sería x al cuadrado sobre 2. Y el 2 y el y cuadrado quedarían quietos. Y la integral de x cuadrado pues sería x a la 3 sobre 3. Y este 3 que estaba inicialmente queda quieto. Bueno, pues esta expresión se puede simplificar. El 2 con el 2 se cancela. Y el 3 con el 3 se cancela. Es decir que la función, la solución sería esta de acá. Bueno, pero aparece una c de y que yo no conozco. Pues sencillo, como yo tengo dos hipótesis, que la derivada parcial de f con respecto a x me da m. Y la derivada parcial de f con respecto a y me va a dar n. Entonces yo derivo todo esto con respecto a y. Entonces este x al cubo con respecto a y, pues desaparece. Este x cuadrado es constante, o sea que queda quieto. Y este y cuadrado, si se deriva, ya tiene y, entonces la derivada de y cuadrado pues sería 2y. Y el x cuadrado quedó quieto. Y eso como es una función de y, al derivarse sería simplemente la derivada de la función. ¿Listo? Y esto va a dar igual a n, obligatoriamente tiene que dar igual a n. Bueno, pues yo necesito saber cuánto vale ese de y. Entonces yo como voy a utilizar esto, entonces quito esto y quito esto. Y lo trato como si fuera una ecuación sencillita. Bueno, pues esa parte con esto son iguales, se van a cancelar. Y como no quedó nada, pues va a quedar igual a 0. Bueno, pues una función que al derivarse me dio 0 es porque anteriormente tuvo que haber sido una constante. Bueno, y como ya encontramos cuánto valía c de y, pues reemplazamos en lo que valía f anterior. Pues hasta acá que era lo mismo, y acá pues lo reemplazamos lo que valía c de y, que es una constante. Bueno, pero es que esto es una constante, y acá siempre va a ser igual a c, a otra constante. Pues esta constante que está sumando pasa a restar. Y la resta de dos constantes pues va a dar otra constante. Entonces simplemente va a escribir una sola. Sería todo esto igual a otra constante. Y esta sería la solución de la ecuación diferencial exacta. Bueno, muchas gracias. Este sería el primer ejemplo de factor integrante, caso 1. Hasta luego y muchas gracias.